Bueno, si os parece, comenzamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Padrón y soy directora de Desarrollo Académico Internacional y es un gusto daros la bienvenida a este primer webinar de la serie de eventos que vamos a estar desarrollando en la Universidad Internaciones a lo largo de este año 2025. Hoy tenemos la suerte de contar con Adrián Suárez Muriño, que nos va a presentar este webinar cuyo título es Leer, escribir, interpretar lore, aprendiendo a contar historias en un videojuego. Así que sin más preámbulo, eh, dejo la palabra a Adrián. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, Carmen. Hola a todos, muchas gracias por el tiempo que nos dedicamos a hablar. Y voy a hablar del tema que tenéis ahora en pantalla, leer, escribir e interpretar lore, pero antes de empezar me gustaría cogeros el pulso. ¿Alguien sabe a qué videojuego pertenece la imagen de la portada? No es un videojuego muy difícil, un juego bastante popular. ¿Lo conocéis alguno? ¿Os suena alguno qué juego es? Bien, Cristian, perfecto, bien, veo que está. Bien, esta charla va a tratar sobre justamente esto, ¿no? Cómo se puede leer, escribir e interpretar lore. Y es un tema que quizás digáis, pero Adrián, nosotros estamos pensando en trabajar en animación 3D, estamos pensando en hablar, en construir personajes, construir mundos, ¿no? Y eso es a lo que me quiero dedicar. Y eso está muy bien, pero cuando estamos pensando en un videojuego, tenemos que entender que esto no es un libro, esto no es una película. Las historias en el videojuego no únicamente se cuentan a través de cinemáticas o a través de textos escritos. De hecho, a medida que estamos llegando con nuevas audiencias de jugadores, estamos viendo que cada vez la gente quiere leer menos y que el juego le detenga menos, ¿no? Entonces, para eso justamente viene lo que conocemos como lore. ¿Qué es el lore? El lore, en este sentido, es el acervo, es lo que está detrás, es como el contexto, es lo que no se cuenta. Y esto que no se cuenta nosotros como jugadores lo percibimos al interactuar con el videojuego, al mirar, sin que nadie nos obligue, y de esa forma, más que leer la historia poco a poco va penetrando en mí. Entonces, vamos a ver en esta charla cómo, como animadores 3D, como constructores de arquitecturas virtuales, como creadores de personajes, cómo a través de elementos que colocamos en arquitecturas, en personajes y en todos estos elementos, podemos construir esta historia que no se cuenta, que como veis es tan lúdica, ¿no? Y eso justamente es el lore, que es una forma que tiene el videojuego de contar sus historias, muy especial, muy de la mano de la interacción, y que si domináis esta técnica vais a ser mejores animadores, mejores narradores, y vais a participar mucho más, ya no solamente en el montaje de los personajes y de su arquitectura, sino en el propio diseño narrativo del videojuego. Así que ya veréis cómo esta charla os va a molar mucho, os va a gustar un montón. Para empezar, yo me presento. Yo soy Adrián Suárez, soy doctor en narrativa en videojuegos, llevo dedicándome a la industria desde que tenía 29 años y ahora trabajo principalmente como investigador. He sacado un montón de libros sobre investigación justamente de escritura y estudio de lore. Mis tres últimos libros, los que tengo aquí en portada. En uno, Los secretos de las tierras intermedias, hablo justamente de cómo estudiar, analizar y hacer el lore del Elden Ring. En Los secretos de Hyrule lo hago con el de Zelda, y luego tengo otro libro que saqué este año, Los niños del oeste que crecieron entre dragones, el año pasado, que aquí me meto ya con el género JRPG. Y si queréis verme, más allá de estas charlas o de mis libros, tengo un podcast que se llama 9 Bits, en el que hago charlas como la que estáis escuchando ahora, ¿vale? Entonces, seguidme y pasadlo bien con los contenidos que tenemos. Y si esto de verdad os importa y os apasiona la animación 3D, os apasiona el diseño y queréis dedicar, no solamente tenéis que leer y disfrutar de podcast, tenéis que estudiar. Porque para contar bien las cosas en videojuegos hay que formarse, ¿vale? Es muy diferente que vosotros aprendáis a hacer un videojuego o a modelar elementos de un videojuego porque queréis recrearos como personas, pero es que luego hay que dar el salto y aprender a formarse en hacer videojuegos para venderlos. Y la industria a día de hoy está tan convulsa, tan complicada, que la mejor manera de poder asegurarnos el futuro es formándonos con formaciones buenas que nos enseñen justamente a lo que os voy a contar. Y en internaciones, en universidad, tenéis el grado de animación 3D que justamente os va a formar en lo que os voy a contar y además a daros las capacitaciones técnicas, ¿vale? Vamos allá con el tema del lore. Primero, ¿para qué el lore, no? ¿Y qué es, ya que estamos? Bien. Otra pregunta que os hago. Lo que tenemos ante nosotros es una iglesia románica. ¿Para qué creéis que se construyeron las iglesias cuando las construyeron en el siglo Cataplín? ¿Estas iglesias para qué creéis que se hicieron? ¿Para dejar bonita una plaza? ¿Para atraer al pueblo a rezar? ¿Por qué exactamente se construyeron como se construyeron? ¿Tenéis alguna idea?
¿Por qué exactamente se hicieron de esta manera? ¿Por qué hay distintas tipologías de iglesias? Porque una cosa que tenéis que aprender si queréis ser animadores es que tienes que ver mucha arquitectura, mucha arquitectura. Tenéis que empaparos, ¿vale? Dice Cristian Arana, que está ganándose el GOTY a mejor compañero de ponencia. Muchas gracias, Cristian, por tu participación. Dice, a nivel de religión, para poder tener un lugar de comunidad religiosa. Perfecto, ¿no? Por supuesto. Pero cuando hacemos estas construcciones en estas épocas concretas, en este caso la iglesia románica, las construcciones que estáis viendo se hacían por una cuestión muy concreta. Porque la forma de construir esta catedral era una forma de explicar cómo era Dios en ese momento, cómo queríamos entenderlo. Las iglesias románicas, como veis en la imagen que tenemos aquí, me hablaban de Dios, es decir, me hablaban, si os dais cuenta, de un lore. La construcción, el modelado de la arquitectura me hablaba del tipo de Dios que yo quería encontrarme dentro. Si os dais cuenta, los muros son totalmente ciegos, porque en esta época bueno, digamos que era el comienzo de estas tipologías arquitectónicas que se hacían, y se buscaba más una idea de un Dios duro, de un Dios castigador, de un Dios oscuro, y eso no te lo contaban en ninguna parte. ¿Sabéis por qué? Porque en esta época la gente era principalmente no letrada, no tenía conocimiento. Entonces no podías explicarle que Dios castiga, que Dios es duro, que no podías explicarle eso. Con lo cual, ¿qué se hacía? Se construía un tipo de arquitectura que narraba directamente con su forma. Es decir, más que contarnos una historia, nos hacía que la sintiéramos. ¿Os dais cuenta cómo conecta esto con la idea de lore, de la construcción de diseños arquitectónicos en videojuegos? Fijaos en esto, el gótico. ¿Os dais cuenta la diferencia que hay de construcción con esta arquitectura tan cerrada, tan oscura, con esta? ¿Qué creéis que me quiere decir el gótico de Dios? Ahora sabemos lo que me dice el románico. ¿Qué me dice el gótico? ¿Os dais Que cuenta? ¿Os está es algo muy complejo, muy elevado, muy refinado. Exactamente, elementos refinado, elegante, dice Cristian, Dios es sublime, divino, inalcanzable. Justamente en esta época es el gótico, que sabéis que el gótico se dice, no, tú eres un gótico, que es alguien muy oscuro, pero el gótico es la luz. Es lo contrario del románico, es la apertura, Dios es luz. Y además empezaban a trabajar con un tipo de arquitecturas que lo que hacían es que podíamos llegar a Dios, lo alcanzábamos, buscamos su luz. ¿Os dais cuenta que a través de la arquitectura y de lo que sentimos, aunque no tengamos ni idea de Dios, de repente nos cuentan historias totalmente diferentes? Esto es lore, esto es lo que se hace con el diseño arquitectónico en videojuegos. No escribimos un texto plano para leerlo y repetirlo como loros. Tenemos que conseguir como personas, como diseñadores, las herramientas necesarias para poder llegar a estos sitios y sentir cosas, ¿no? De repente la riqueza, la finura, la elegancia, la luz, sientes cosas diferentes. Si os dais cuenta y habéis jugado a videojuegos, cuando entráis en iglesias o en templos o en arquitecturas de vuestros videojuegos, sentís cosas concretas. Si, por ejemplo, jugamos a Resident Evil, juego que es mandatario para aprender a hacer buenos videojuegos, Resident Evil 1, el clásico, ¿por qué sentimos miedo cuando entramos en la mansión? ¿Qué me hace sentir miedo? ¿Hay algo que me dice siente miedo? No, es el ambiente, es el escenario, es justamente lo que os decía, es la parte de lore. Mirad ahora esto, el barroco. ¿Qué me dice el barroco de Dios? ¿Qué me está contando? ¿Se os ocurre algo? ¿Qué dice? ¿Alguien aporta? Dice Marcio, como la grandeza que existe. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Si no mal recuerdo, Cristian acá, por la época era muy común que los ricos estuvieran en el poder y la Uh iglesia -huh, quería tener poder. uh -huh. En la idea de, por ejemplo, recuerdo haberlos leído o jugado en Assassin's Creed el 2. Muy buena tirada. Ajá. Sí, sí. Los Medici apoyaron mucho a la iglesia para poder tener poder. Entonces, la idea de hacer algo que se viera de mucha riqueza era que la iglesia tenía poder sobre la gente. Se me ocurre. Exacto. Sí, sí, perfecto. Justo, esto representa el poder de la iglesia, representa, fijaos, ¿no? Estas columnas retorcidas, este oro, esta grandilocuencia, ¿no? Aquí Dios es riqueza, es oro, es... Entonces, daos cuenta, dice Juan Barrios, inclusión de elementos como juegos de espejos o trampantojos en bóvedas. Justamente, todos esos juegos de espejos, ¿no? Entonces, daos cuenta de esto. Imaginaos que vosotros tenéis que hacer un videojuego. Y en vuestro videojuego tenéis que incluir a una figura que es un dios.
Entonces, ¿cómo le contáis a la persona que va a jugar cómo es vuestro Dios? Vosotros lo que hacéis es, como animadores 3D, no vais a trabajar desde cero. Lo que hacéis es que vais a investigar en cosas que ya existen, como estamos viendo, vais a ver cómo la historia directamente trabajaba con la arquitectura para... Y en base a eso, elegís una tipología arquitectónica que cuente, que construya un lore. Porque si llegáis aquí, entráis aquí o entráis aquí, vais a entender cosas muy diferentes. Y esto Elden Ring lo hace. Si habéis jugado a Elden Ring, cosa también que es fundamental, aquí otro personaje, Blade, de los mejores del Elden Ring, si jugáis a Elden Ring, hacemos esto. Y Elden Ring lo bueno que tiene además es que no únicamente se queda aquí, sino que articula todo su mundo y le da a cada uno de los dioses de su mundo una característica del románico, a otro, otra del gótico, a otra, otro del barroco, y cuando quiere contar cosas que, digamos, son paganas, ajenas a los dioses principales del juego, ¿a qué recurre? A elementos helénicos, a elementos que son o sea, que se van de su campo, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho explicarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer videojuegos, tenemos que hacer mucho que no sean videojuegos. Y esto hace que los que trabajamos en videojuegos somos devoradores de cultura, pero de una forma absoluta. Y si eso os emociona, devorar cultura, vuestro camino tiene que ser también el de poder construir videojuegos. ¿Conocéis este cuadro? ¿Os suena de verlo? Maravilloso. ¿No lo conocéis? Hay que ver, ¿ves? Para hacer videojuegos no solamente hay que viajar mucho y ver mucha arquitectura. Hay que conocer cuadros. Creo que tiene un espejo del fondo. Lo tiene. Un espejo maravilloso, Luis. Tiene un espejo que es una fantasía. Es un espejo que le muestra al espectador la persona, el matrimonio Arnolfini, que es este cuadro. Mirad, a mí este cuadro me apasiona. Mi amor por los videojuegos no nació por los propios videojuegos. Yo estaba en el instituto y yo tenía, y empecé con la asignatura de arte, y yo tenía grandes problemas para entender el arte, para interpretarlo. Y mi madre, que es historiadora de arte, se sentó conmigo y recuerdo que lo primero que me enseñó fue este cuadro. Me lo puso al lado y me dijo, hijo, ¿tú qué sientes al verlo? Y una vez que me preguntó esto, me empezó a describir la serie de elementos que estaban incluidos en el cuadro que no se ven a simple vista y que lo que hacen es contar una historia. Y esto es como cuando creamos un escenario en videojuegos, cómo lo enriquecemos con elementos. No ponemos nunca nada al azar. Cuando hacemos un escenario y tenemos que rellenarlo, una cocina, un salón, una iglesia, no importa, todo tiene que tener una intención. Porque la gracia del diseño de escenarios en videojuegos es que cuente justamente esta historia. Tú si ves el cuadro de la izquierda, dirás, bueno, pues un matrimonio, él tiene una cara un poco de cara seca, se parece un poco, ahora que lo estoy viendo, al presidente de Rusia, la verdad, y luego ella pues está embarazada, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si empezamos a investigar en la época, si empezamos a ver los elementos importantes que tiene este cuadro, aprendemos mucho más. Y vemos, la lámpara, por ejemplo, lleva una vela encendida, símbolo de la presencia de Dios. ¿Por qué? En este caso, Dios es uno. Luz, la entra por la ventana. Las naranjas indican riqueza, ¿no? ¿Cómo haríamos esto con un videojuego? En un videojuego plantearíamos aquí un elemento que sería como la naranja y cuando nos encontráramos con una figura que ostenta el poder en nuestro videojuego, le veríamos comer a él esa naranja. Y en esa relación le contaríamos al jugador que se encuentra ante el poder y que estas personas también juegan con el poder. Es que es interesantísimo este tema. ¿Cómo contamos de esta forma sin contar, ¿no? Cosas súper finas. Van descalzos como corresponde en una ceremonia sagrada, se observa a los suecos. El color verde, los colores, importantísimo. Cuando hacemos animación o hacemos escenarios, no únicamente usamos colores para crear una gama cromática agradable, sino lo hacemos para contar historias. Los blasones de los ejércitos, cómo a través de la ropa entendemos cómo un personaje puede ser más rico o más pobre, pertenecer a un estrato social diferente, ¿no? La simetría, brutal la simetría. La simetría es un elemento, cuando componemos imagen, muy poderoso. El ojo humano, y es una cosa que aprenderéis en internaciones cuando estéis aprendiendo el máster de animación 3, el grado de animación 3D, descubrís el poder del color y el poder de la simetría, porque el ojo humano tiende a buscar patrones. Cuando tú ves algo, una imagen desordenada, tu ojo se pone muy nervioso. Con lo cual, cuando construyo una imagen, ¿qué quiero transmitir? ¿Armonía o desazón? ¿Tranquilidad o nervio? ¿Y cómo lo hago? Sin poner un cartel que ponga, oye, jugador, ponte nervioso. La simetría, el color. ¿Y cómo? Marcando la simetría, pongo luego elementos que hacen
que cambie. Por ejemplo, en este cuadro vemos la simetría clavada. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que todo el color, el trabajo en el dibujo, la fluidez de las telas, ¿a dónde se os va el ojo? A ella. ¿Por qué? Porque es la que está embarazada, ¿no? Y veis cómo pone aquí el punto de tensión, cómo lo marca, y cómo el color verde me habla de símbolo de fertilidad y rojo pasión. Porque aunque haya una simetría entre hombre y mujer puesta en el medio, lo importante en el cuadro, el motivo por que las personas del espejo van a visitar este matrimonio es por el embarazo. Y nos está contando todo lo que rodea a una pareja embarazada. ¿Son ricos o son pobres? ¿Son creyentes o no lo son? ¿Cómo funciona, no? ¿Habéis visto alguna vez este cuadro de esta manera? Porque es que igual no lo conocéis. Podéis decirme, Adrián, no tengo ni idea. Y yo os diré, hay que ver mucho arte. ¿Lo conocíais o no? Decidme no, no, sí, no, no os preocupéis, que no es un examen, estamos aquí para pasarlo bien. No, Luis, no lo conocías este nivel, ¿no? No, Marcio decía a lo lejos, dice Cristian, ahora que os he contado esto, que os he contado lo de la arquitectura, lo de los cuadros, empezáis a ver la potencia artística del lore, la potencia y cómo se puede aplicar en videojuego. Empezamos a intuirlo. Decidme sí, ¿no? Sin problema. ¿Empezáis a ver cómo esto lo que se puede aplicar cuando construyo escenarios? Cuando los construyáis, cuando aprendéis a construirlos. Eduardo de Paz dice, ya sí. Eduardo de Paz ya está emocionado. Ya dice, Dios mío de mi vida, voy a ser el próximo Hidetaka Miyazaki, ¿no? Cristian, la historia es contar una historia a través de lo que se ve. Dice Hugo, sí, ¿no? Claro. Porque sabéis además lo bueno que tiene esto y lo interesante, que cuando hacemos un videojuego, hay muchos tipos de jugadores que juegan. Dice Aniela, comienzo a ver la importancia del conocimiento de arquitectura y el arte. Aniela, pues eso es maravilloso. Si he conseguido, Aniela, que me hayas dicho eso, yo ya he acabado la charla. Me siento muy satisfecho porque cuando aprendáis estas cosas y disfrutéis de esto, vais a ser unos creadores de videojuegos fantásticos, sobre todo si os vais a dedicar a la parte de arte, a concept art, animación 3D, a todo lo que se ve en el grado de internaciones. Os va a encantar. La gracia de esto, de por qué os estoy contando esto, es porque cuando hacemos videojuegos y queremos venderlos, nosotros tenemos que crear una narrativa, una forma de contar la historia que satisfaga al que no quiere una historia, que satisfaga al que sí que la quiere y que satisfaga al que quiere acabarse el juego al 100%. Si yo construyo ahora, por ejemplo, imaginaos, una historia con estos elementos estéticos que vemos en este cuadro y planteo mis escenarios con una arquitectura como plantea esta, alguien que no quiera que le paren con una cinemática, con una escena de vídeo, alguien que no quiere que le paren con un poco de texto, sigue jugando libre. No se va a parar en fijarse en nada, pero lo va a sentir. Alguien que sí que quiera pararse a ver la historia, se fijará en los detalles y tendrá un acercamiento más profundo a lo que le quiero contar, sin nunca dejar de jugar. Porque ver, investigar, curiosear es jugar. Eso es jugar. Y luego daremos placer también al completista porque se volverá loco buscando teorías. Y os voy a hacer otra pregunta. Yo estoy muy preguntón hoy. A mí me gusta mucho que hablemos, porque el videojuego es interactuar, ¿vale? Si te tocara construir un videojuego sobre la vida de Job, de Job, ¿cómo iniciarías? Maritza, te lo tiro yo a ti la pregunta, porque es un muy buen planteamiento este. ¿Cómo lo iniciarías tú? Empieza a darle vueltas a eso, ¿no? La cuestión es, si yo hago todo esto, Maritza, Aniela, Hugo, Cristian, Gabriela, ya que os tengo, si yo hago todo esto, ¿qué creéis que va a hacer el completista cuando empieza a ver teorías de cosas que pueden ser o no ser porque solo son sugeridas? ¿Qué creéis que va a hacer en los tiempos de Internet con toda esta información? No levantáis la mano, escribid directamente en el chat. ¿Qué creéis que va a hacer? Tengo toda esta información, pero no... Estoy en Internet, ¿qué voy a hacer? ¿No se os ocurre? Buscar datos de la época, mirad lo que dice Hugo, y discutirlos. Y aquí viene la otra gracia de por qué lore es importante, por qué diseñar así es importante. Si yo consigo de forma orgánica que la gente vaya a Reddit, vaya a WhatsApp, monte grupos de debate para hablar de mi juego, ¿qué va a ocurrir? Que mi juego se convierte en una conversación en redes sociales, genera curiosidad, se va a vender más. Y ahora habéis aprendido por qué Dark Souls, Demon Souls y Elden Ring son un fenómeno. Son un fenómeno por esto, porque Hidetaka Miyazaki, su director, ha conseguido una comunidad de locos que, como dice Hugo, busca datos y corrobora. Y como dice Cristian, investigan otros artes para buscar patrones. Como dice Mari Portillo, investigar y complementar teorías. Esto es lo apasionante de esto. Un videojuego que emociona a todo el mundo, que nos haga felices como diseñadores porque contamos con nuestros diseños, no con texto, y que además
A los de marketing les pone muy contentos. Creamos comunidad. Fantástico. ¿Y sabéis además qué es lo bueno de esto? Que al narrar de esta manera no tengo que poner texto. Cuando hagáis un videojuego y vayáis a un publisher a pedirle dinero para que os publique vuestro videojuego, lo primero que os puedo preguntar siempre es ¿a qué comunidad puedo impactar y cuánto me cuesta la traducción? Si yo narro con lore, no hay tanta traducción, no hay tanto texto. Abarato el precio de mi videojuego y al abaratar los costes gano más por cada juego vendido. Esto es por el motivo por el cual hay tantos juegos que sugieren. Son muchos los beneficios, ¿vale? Por eso os estoy enseñando esta técnica. Y de paso os animo a que estudiéis y miréis arquitectura y pintura, ¿no? Con lo cual, bueno, disculpad esto de aquí que pongo olore atópase, esto es en gallego. Yo soy gallego y parte de esta charla originalmente la escribí en gallego antes de pasarla al castellano, ¿no? Pero olore atópase en todas partes quiere decir que el lore se encuentra en todas partes. Mirad, me permití, para que veamos cómo no todo es el cristianismo u occidente, me he permitido poneros aquí un pequeño, ¿ves este pequeño dibujito, esta pequeña foto en el que vemos una casa japonesa? Reconocéis la arquitectura japonesa, ¿verdad? Reconocéis los tatamis, reconocéis los biombos, ¿no? Justo, Rodrigo, Hollow Knight es justamente esto. Vale, Marcio, Maritza, os voy a explicar por qué la arquitectura japonesa es así. Nos pensamos que esto que os he contado es una cosa de los cristianos, ¿no? De la Iglesia Católica, para contar su fe. Pues vais a ver cómo esta idea de contar una filosofía o contar una religión a través de estos elementos no es solamente de Europa, es de todo el mundo. Mirad, en Japón sabéis que son practicantes de sintoísmo, de budismo zen y también son cristianos, también hay una rama cristiana. Pues el budismo zen es una filosofía religión muy, muy profunda, muy abstracta, y que se consiste al final en que a través de grandes dotes de concentración podamos llegar a valorar o a comprender la idea de vacío, ¿no? La idea del vacío, la idea de la nada. Por supuesto, es mucho más profundo que esto el budismo zen, ¿no? ¿Qué ocurría? Que cuando llegaba el budismo zen, cuando llegó desde India a China a Japón, la gente que practicaba el budismo zen, los grandes filósofos, los grandes monjes, descubrían que el pueblo no tenía ni idea. ¿Y cómo le explico yo a una persona preocupada de que su hijo no se muera? ¿Cómo le explico yo y le hago partícipe de la nada del budismo zen? Se creó una arquitectura para ello. Justamente por eso, esta arquitectura japonesa lo que hace es vaciar el espacio interior, trayendo la nada al interior del espacio. Con lo cual, no es una arquitectura que se haya creado para ser muy natural o para... No, no, no. Es una arquitectura que es también una que cuenta algo, me cuenta la base del budismo zen, la idea de la nada. ¿Cómo puedo yo contar a través de mis espacios que construyo? ¿Cómo puedo contarlo a través de eso, no? Dice Maritza, el primer escenario lo vi reciente en una serie donde a través de reuniones revivían el pasado y sus antepasados de uno de los asistentes. Perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque además lo que hacemos es que creamos unas arquitecturas muy sugerentes. Cuando creamos un espacio, no basándonos en lo que me gusta o en lo que me apetece, cuando diseño un espacio partiendo de una idea como esta, de un concepto, construyo espacios mucho más potentes. Porque cuando alguien llegue a él, no se va a quedar en es bonito, va a decir, aquí hay una historia, aquí hay algo que tengo que sentir. Y de alguna forma te sientes más vinculado y más engagement en ese videojuego, ¿vale? Los personajes, ya lo hemos contado. Y aquí abajo, veis que pongo también mundo de juego. Este dibujo que planteo aquí abajo, muchos también lo reconoceréis, es un típico dibujo de trazos, ¿no? De trazos negros, muy típico también de el arte que vino del budismo zen. Ahora que os he contado lo del vacío y lo de la nada a través del arte, sabéis de qué va. Es un espacio que se caracteriza por sus vacíos, no por sus llenos. Y aquí entramos en otra historia con esto, el estilo artístico de mis trabajos. Ya no solo es la arquitectura, es el estilo artístico que elijo. Pixelado, hiperrealista, fotorrealista, low poly, y en función del estilo que le dé también puedo contar una cosa u otra. Esto que os pongo aquí abajo, donde pone mundo de juego, es una montaña. Pero ¿qué pasa? Que si yo la recreo a través de este estilo, estoy transmitiendo ideas diferentes. El vacío, la soledad, la sororidad, ¿no? Son cosas diferentes. Con lo cual es un tema, el lore, ¿cómo lo encontramos? En los escenarios, en los personajes, en el mundo, en cómo construyo, en cómo pinto, en cómo elijo el arte, ¿no? Y luego hay una pregunta que tenemos que hacernos. Vale, todo esto, hemos introducido para qué sirve, ¿no? Pero, ¿para qué sirve todo esto? Pues es muy sencillo, para jugar.
para jugar. Y a mí esto es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Del videojuego. El videojuego siempre ha tenido como mala fama. Seguro que lo sabéis, seguro que a vosotros os ha pasado como a mí. Yo cuando era pequeño también decía, ¿no? Papá, me encantan los videojuegos, mamá, me encantan los videojuegos. Y siempre era como, bueno, yo tuve suerte porque mis padres fueron maravillosos, ¿no? Y mi padre me regaló una consola cuando era, una Mega Drive cuando era pequeño y pude empezar a jugar. Pero otros compañeros, otra gente, era como complicado, ¿no? Pero en realidad el videojuego es algo maravilloso porque el videojuego nos plantea, nos abre las puertas a poder jugar. Y jugar, que es un verbo que solemos usar para hablar de niños pequeños, a través del juego es como la gente habla. Las naciones, los mundos, la sociedad se construyó a través del juego. Porque lo que hacen dos personas, haced un día el experimento. Si te juntas con otra persona que no habla tu idioma, vais a jugar. Vais a intentar jugar a interpretar lo que decís, vais a intentar dar una patada a una piedra y jugar. Jugar es un verbo muy poderoso, muy poderoso. Con lo cual, si este verbo tan poderoso, que habita en el videojuego con la misma naturaleza con la que un pez habita en un río y fluye por él, si ese verbo lo metemos en los escenarios, en los personajes, lo convertimos en investigación, en pesquisas, en debate, en charla, en interpretación, va a ser increíble, va a ser muy bueno. Y como animadores 3D, ese aprendizaje hará que seáis mucho mejores, porque lo vais a ver en el grado de internaciones. No todo consiste en hacer Maya y Blender. Maya y Blender, en realidad, lo aprendes con un tutorial de YouTube. Vamos a estudiar a internaciones, vamos a estudiar a la universidad, hacemos un grado para aprender a pensar el videojuego, que es la diferencia de por qué elegimos una formación de verdad y no hacemos un cursito por ahí. Maya y Blender, cualquiera de vosotros lo aprende, pero aprender a pensar el videojuego, destacarse, tener un discurso de lo que creo, eso la cosa cambia muchísimo, es muy diferente, ¿vale? Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más. Bien, graduación del lore, que esto es como modeladores colaboramos con el equipo de escritura, con el equipo de guión. Tú cuando creas un videojuego y estás haciendo tus modelados, ¿no? Y estás proponiendo el juego, tú puedes proponer, por ejemplo, vemos el matrimonio al Orfini, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tú directamente puedes que un personaje tuyo llegue a esta escena, vea a estos personajes, puede mirar a un lado y el otro, pero no interactúa con nada. Y de esa forma tienes un lore muy opaco. Cuesta mucho descifrarlo. Eso no es ni bueno ni malo, lo decides tú a nivel artístico. ¿Quiero que mi mensaje sea muy opaco o quiero graduarlo? ¿Hasta qué punto permito que el jugador descubra lo que es? ¿Cómo lo permito, no? Esto se hace mucho cuando testeamos. Vais a descubrir cuando estudiéis que el videojuego no hay genios. O sea, nunca Kevin, Maritza, Marcio, Rodrigo, nunca vais a llegar con una idea genial y va a ser perfecta desde el principio, ¿no? Aunque ahora mismo estéis ya, me imagino, como locos escribiendo ideas para hacer lore y videojuegos, ¿no? Pero nunca vais a llegar a una idea perfecta. Todo se hace iterando. ¿Y qué es iterar? Hacer procesos de ensayo y error. Con lo cual, ¿queréis vosotros? Haréis una escena como esta y se la daréis a un amigo, a un familiar, iréis a ferias de videojuego a probar el videojuego y cuando alguien llegue aquí, examinaréis su cara. ¿Por qué? Porque vosotros habéis marcado que queremos que sienta. Queremos que la persona sea motivada a explorar o que se vaya sin más. ¿Qué va a ocurrir? Que muchas veces vais a ver que cosas que ponéis en las escenas, la gente no llega nunca a verlas. Y decimos, bueno, aquí tengo yo que graduar el lore y hacerlo un poco menos opaco. ¿Cómo lo hacemos? Eso trabajamos con el equipo de guión. Entonces, por eso, precisamente, hay muchos objetos hay muchos objetos en estos videojuegos que tienen descripciones y que recogemos esos objetos. Esta imagen que tengo aquí arriba a la derecha es de Dark Souls, videojuego que si os pudiera poner, os pudiera poner deberes, os pondría de deberes Dark Souls, porque para mí es la crema, ¿no? Dice Hugo, muchas ideas mueren en etapas tempranas debido a que no se transmiten de forma correcta. Exactamente, Hugo, muy buen punto. ¿Por qué? Porque no testeamos de la manera correcta. Y de hecho, Hugo, hay algo peor incluso, que por no testear de la forma correcta, no dejamos que mueran en etapas tempranas, avanzamos el desarrollo, gastamos pasta y nos damos cuenta de que no funcionan cuando es demasiado tarde, ¿no? Por eso es muy interesante que cuando hagáis estas escenas, cuando juguéis con la idea de lore, testeéis mucho al principio de todo, cuando estéis en la fase de blocking, en la fase de hacer bloques grises, de hacer el testeo de la idea, antes de pasar de la preproducción a la producción, que es cuando ya no hay marcha atrás, ¿vale? Importante testear. Una cosa que vais a aprender al formaros es justamente lo que os decía, es pensar el videojuego. La parte técnica está bien, pero hay que pensar el videojuego. Y es conseguir aptitudes maduras. Si alguien os dice que esto que habéis hecho es malo, no me enfado. Gracias por el feedback. Voy a conseguir que sea mejor. Esa es la actitud.
Porque al final, ¿os dais cuenta de lo complejo que es un videojuego? Dios mío, creo una sala con una arquitectura japonesa para que la persona que entra comprenda la idea del vacío. No siempre va a funcionar. Va a necesitar que lo guíe al jugador y a veces ni con esas lo voy a conseguir. ¿Y qué hago a veces? Pues le dejo coger un objeto y que en el objeto hay una descripción. Porque en el propio objeto, como veis en estas dos imágenes, la descripción de texto viene acompañada por una imagen que funciona de alguna forma con una especie como de zoom in, como mirar de cerca, ¿no? Google Lore. La naranja del matrimonio de Norfini está a lo lejos y cuando la cojo la puedo ver de cerca. Y al verla de cerca, ¿qué puedo ver? Dedos impresos en ella, la edad de la naranja por lo podrida o no que está, y lo acompaño todo con una información, ¿no? En el caso de Dark Souls, tiene una graduación que es opaca, pero, bueno, permite que podamos ver a través de su oscuridad, ¿no? Con sus descripciones, pero siempre va a dejar elementos en el aire. Y esto es fundamental. Cuando hagáis este tipo de construcciones de videojuegos, tenéis que dejar a propósito ideas que se queden. Hace poco nos dejó, para mí, uno de los cineastas y pensadores más importantes de la historia del cine, que fue David Lynch. ¿Conocéis a David Lynch, verdad? Introducíroslo. David Lynch lo conocemos y todos hemos llorado su pérdida. Un artista total. ¿Lo conocéis? Hugo, Kevin, Maritza, Marcio, no me falléis, lo conocemos. A David Lynch, ¿verdad? Estamos entre amigos. ¿No conoces a David Lynch, Marcio? Contribuyo yo, sí. Ah, gracias, por favor, Carmen. Menos mal que me ayudas. David Lynch era un tío increíble y no por sus pelis, sino por... A mí me gustaba mucho como pensador. Hay un libro que se llama Atrapa al pez dorado, que habla de su forma de pensar, ¿no? Y él siempre decía, y le preguntaban, David Lynch, ¿por qué en tus películas no creas una estructura ordenada en la narración de tus películas? Y él siempre decía, yo necesito que la gente trabaje la intuición en mis películas. Yo no necesito mostrarme yo como autor. Yo soy una antena, yo soy un ente que se mete en el mar de las ideas, atrás que es como él llamaba las ideas, y las sirve lo más puras que puedo. Y trabajo para que el que ve la película trabaje con su intuición. ¿Cómo se ve eso en el videojuego? Dejamos siempre cosas sin explicar. Un personaje que no acabamos de saber de dónde viene, una espada que no sabemos por qué está mellada. ¿Y cómo lo acabamos de averiguar? Pues a veces no lo sabemos, pero hay pistas. ¿Vale? Entonces, jugamos con esa idea, con la intuición del personaje. Y luego, por ejemplo, hay un juego que honestamente no me acuerdo cómo se llama, que a la izquierda, que yo he de reconocer que no me convenció mucho porque no me dejaba trabajar con mi intuición. Porque me planteaba un escenario muy sugerente, imaginaos, ¿no? Esa arquitectura japonesa que os contaba. Pero cuando me iba un poco más allá, me encontraba una estatua que me decía directamente: la nada del budismo zen se expresa a través de ventanas que se abren. ¡Me fastidias! Porque son cosas que querría yo descubrir. Entonces, eso es lo importante. Si tratamos a los jugadores como seres inteligentes con nuestras animaciones, con nuestros modelados, con nuestros personajes, tenemos que mantener ese grado de confianza en su intuición hasta el final. Entonces, por eso, aquí también está el juego, ¿no? El testeo, el cómo pruebo mi edad temprana para avanzar. Os estoy poniendo muchos deberes, ¿eh? Venís a hablar de videojuegos y hemos hablado de arquitectura, de pintura y de cine. Pero cuando estéis en una entrevista de trabajo para pedir, dice Rodrigo, también muchas veces la interpretación de los jugadores termina superando la idea original del autor y se queda como parte canon del lore. Rodrigo, muy buena esta. Muy buena lo que aporta Rodrigo. Porque el videojuego hay que entenderlo como una coautoría, que es lo que decía Lynch. Una parte está el autor, otra parte está el jugador, el espectador. Pero ninguno de los dos se puede creer dueño de la idea. El autor la sirve, el jugador la disfruta. Y de ahí surge una cosa nueva. Y eso es lo maravilloso del arte. ¿Vale? No, el arte no lo sabemos que es porque es algo bonito, sino porque genera estas cosas, ¿no? Y lo que ha dicho Rodrigo me parece muy acertado, cuando se supera la idea original del autor. Eso es lo que queremos pretender cuando construimos estas arquitecturas. Vosotros no estudiáis un grado para hacer algo bonito, estudiáis para conseguir hacer ascendente. Algo como lo que dice Rodrigo. Esa es la clave de todo esto, ¿vale? Vale, pregunta de... No me conocéis a Lynch, no pasa nada, estamos en videojuegos y Lynch reconozco que es una persona mayor, ¿no? Para la gente joven. Que a mí esto me pasa mucho lo de las edades porque yo ya no puedo hacer chistes de Friends, de una serie de mi época, porque ya nadie la conoce y me deja un poco desarmado, ¿no? Pero creo que esta persona la debéis conocer. ¿Alguien la conoce? Aquí lo pongo aquí. Os pongo deberes, por supuesto, de conocerlo si no lo conocéis. ¿Conocéis a este caballero? Por favor, que alguien me diga que sí. ¿Sí, Maritza?
Dame un nombre, Maritza. Gracias, Cristian. Hidetaka Miyazaki. Este señor es papá, ¿vale? Hidetaka Miyazaki, el director del Elden Ring, codirector con Yui Tanimura, es el que popularizó a día de hoy la idea de lore, pero no es algo que inventara él. El trabajo con el lore, como hemos visto, lleva en nuestra vida desde que alguien hizo una iglesia. Lleva en nuestra vida desde las cuevas de Altamira, lleva el lore. Cuando, vale, es lo que no se cuenta. Lleva en el mundo del videojuego desde siempre de forma natural. ¿Por qué? Porque el videojuego se construye en base a las limitaciones. Es apasionante que busquéis información sobre cómo se hacían los videojuegos en los 80, en los 70, en los 60. Yo lo cuento esto mucho en mi podcast, en 9 bits, podcast que ya estaréis todos suscritos porque sois personas decentes. Y siempre se trabajaba y se creaban videojuegos intentando superar las limitaciones del sistema. ¿Y cómo se hacía? Con lore. No tengo espacio de memoria para meter cinemáticas, no tengo espacio de memoria para meter cosas. Y se trabajaba por todo con esto que estoy contando, con lo sugerente, ¿no? Y Hidetaka Miyazaki lo popularizó. La clave ahora es, vale, yo os he convencido de que esto es fantástico y queréis más. Queréis ver cómo puedo descifrar lore, cómo puedo jugar el lore. ¿Por qué? Porque como artistas que ya sois un poco animadores 3D, ya sois un poco creadores de videojuegos, ya os he picado con el gusanillo de esta disciplina. Tenemos que aprender a analizar. Analizo y con eso creo. Analizo, tomo ideas y creo. Como decía Rodrigo, analizo arte y creo algo que supere la idea original. Por eso me gustó mucho lo que comentaba Rodrigo Sigüenza en el chat, ¿no? Y esto lo incluía todo, arquitectura, pintura y también videojuegos. Con lo cual, ¿cómo puedo hacer yo ahora que esto del lore me cojo un poco de nuevas? ¿Cómo puedo profundizar en él para analizarlo y ser mejor diseñador en el futuro? Primero y fundamental, hay que conocer a los autores. Hay que conocerlos. Hay que leer mucho sobre ellos. Hay que empaparse de sus influencias. Yo para el libro que os enseñaba al principio, el de Elden Ring, leí entrevistas de Miyazaki y de Tanimura a lo loco. Muchísimas, ¿no? Y es importante eso, hay que conocer a la gente. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser una biblioteca o una Wikipedia con patas? No. Porque tengo que conocer su interpretación de las cosas. Cómo ellos interpretaron algo. Es decir, a mí no me importa la cosa en sí misma. Me importa la interpretación. Esto es como el mito de la caverna de Platón. No me importa el hombre. Me importa la sombra del hombre, la interpretación, lo que no es. Sí, Hugo, porque George R.R. Martin colaboró con Hidetaka Miyazaki en la construcción de los mitos de Elden Ring. Es una producción que es japonesa y también colaboró George R.R. Martin. Porque a Hidetaka Miyazaki, que es una persona que le encanta sobre todo hacer level design, construir arquitecturas, es una persona que, aunque haga el lore estupendo, ¿sabéis lo que dice siempre? Que es un mal escritor. Te mueres, ¿eh? La persona que nos tiene aquí hablando de cómo escribir historias en videojuegos, dice que es mal escritor. ¿Y cómo solvento el problema de ser un mal escritor? No escribiendo, contándolo con lore. Y como había que escribir cosillas, dijo, oye, Martin, que me caes bien. Martin, que eres un tío bueno. Vente a ayudarme a trabajar con Elden Ring. Y trabajamos de esa manera. Sin saber escribir, ¿puedo hacer historias en videojuegos? Claro, tengo lore, soy animador, no soy escritor. Me pongo con ello, ¿no? Con lo cual, conocer a los autores. Molestaos en buscarlos. Molestaos en saber qué les inspiró, cómo sufrieron de pequeños, cómo llegaron a donde están. Hidetaka Miyazaki es un tío que es increíble. Él siempre decía que él nunca tuvo sueños. Él dice, yo tuve una infancia muy penosa, muy mala. Nunca tuve sueños, nunca me gustó nada. Y él decía, mi única ilusión era, vivía solo en mi casa y me escapaba a la biblioteca. Y solamente había libros que no entendía. Libros para adultos. Y lo que hacía era leerlos y los espacios que yo no entendía los rellenaba con mi imaginación. Lo que no entendía lo rellenaba con mi imaginación. Y eso es lo que le llevó luego a hacer lore. Y eso le hizo feliz y le llevó a los videojuegos y a ser quien es a día de hoy. Esa experiencia a mí me enriquece como animador 3D. Lo que no se entiende me ayuda a crear mundos nuevos, ¿no? Es, por supuesto, muy importante conocer las influencias, pero ojo, también las confluencias. Yo trabajo en prensa de videojuegos, llevo trabajando 10 años también. ¿Por qué? Porque quiero aprender a analizar para poder crear mejor. Y las influencias, entendemos lo que es. La influencia es el impacto directo de una obra en alguien. Y me influyó. Pero hay otra palabra que a mí me es muy sugerente, que son las confluencias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo fantástico del arte. El arte lo que hace es que crea confluencias. El arte, videojuegos, arquitectura, cine, es tan potente que crea energías y de repente hay un autor en la otra punta del mundo que sin saber por qué ha creado algo muy basado en algo que se ha creado en otra punta del mundo. Y tú le preguntas y le dices, oye, ¿te has inspirado en esto? Y te dice, no lo sé. Eso son confluencias.
Estas influencias indirectas que no se conocen y son fantásticas, hay que conocerlas también. Hay que indagar en la obra y por eso hay que leer mucho libro, mucha arquitectura, mucho cine y mucho de todo. Y por supuesto también luego averiguar el simbolismo. Esta es una puerta muy famosa también, ¿no? Los que ya he visto que tenéis cierto conocimiento de lo japonés, la conocéis, ¿no? ¿Conocéis el nombre? ¿Conocéis las puertas Tori? Sí, ¿no? Os suena también esta arquitectura. Es preciosa la arquitectura, o sea, se nota que mi formación original fue arquitecto, ¿verdad? Con lo que os estoy contando. Arquitectura es una formación muy interesante para luego pasar a ser animador 3D. Las puertas Tori son bonitas, nos podemos quedar ahí. Pero también podemos quedarnos en lo otro, que son exactamente puertas. Cristian, estás ganándote muchos chiquipuntos en esta charla, ¿eh? Hugo, son puertas justamente para que pasen los kamis, son espacios de transición, son espacios de un lugar no sagrado a otro sagrado, son puertas místicas que funcionan de esa manera, ¿no? Si estáis viendo a día de hoy el anime Dan Dadan, sabréis justamente estas puertas Tori, se habla mucho de ellas, ¿no? Y también la idea de que Tori se refiere a un pájaro, es decir, cada elemento de nuestra vida diaria, cada elemento bonito, encierra mucho simbolismo y como veíamos antes, con eso graduamos la cantidad de información que alguien ve o no ve con nuestros modelados en 3 dimensiones, ¿vale? Y además de todo esto, por supuesto, tenéis que jugar a muchos videojuegos. Hay que jugar a muchos videojuegos. Mirad, yo muchas veces hago entrevistas a alumnos, ¿no? Y me gusta saber el grado de compromiso que tienen con aprender animación 3D, aprender programación, aprender diseño. ¿Por qué? Porque el mundo del videojuego, como estáis viendo, requiere mucho sacrificio, requiere mucho trabajo. Hablando con desarrolladores, todos te dirán, hay una parte muy bonita de cuando estamos trabajando en videojuegos, que es cuando hacemos la idea. Pero en el momento en el que tenemos que depurar mucho las cosas, llegar a ideas originales, eso es más complicado. Y lo que no puede ocurrir cuando yo hago entrevistas a personas es que me digan que sus juegos favoritos son, yo qué sé, Marvel Rivals, League of Legends. Estos juegos están, por supuesto, muy bien. Yo también juego a juegos online, pero tenemos que jugar a Ico, tenemos que jugar a Limbo, tenemos que jugar a Shadow of the Colossus. Tenemos juegos, porque en todos esos juegos tenemos conocimiento de autores que antes de nosotros y nos permitirán trabajar mejor. Es decir, tengo que conocer qué juegos inspiraron a estas personas. No podemos quedarnos únicamente en lo que ya conocemos. Hay que jugar mucho. ¿Qué os pregunto ahora que estamos ya acabando esto? ¿Jugáis mucho vosotros? Por supuesto, quiero un aluvión. Sois 36 participantes, quiero 36 sís. Hay que jugar mucho si me esto. Y jugar a juegos independientes. Y a juegos pequeños. Pero poco sí, me estoy poniendo nervioso. ¿No me jugáis mucho? Sí, ¿no, Williams? Williams, Eduardo, Marcio. Hay que jugar mucho. Más de lo que quiero aceptar. Cristian, os digo una cosa, chicos. Si os queréis dedicar a esto, no estés jugando. A mí cuando me preguntan digo, me estoy documentando. Es lo que hay que decir siempre. ¿Estás jugando? No, no, estoy trabajando. Hay que jugar mucho para hacer buenos juegos. Dice Martio, me gustan más los RPGs y los indies. Me encantan los RPGs, son fantásticos, aventuras muy largas que te permiten habitar en un mundo, ¿no? Y que te dan hasta sentido de pertenencia en ellos. Yo no sé, Marcio, pero a mí, de RPGs, para mí el culmen, por ejemplo, de la producción japonesa es Final Fantasy VI. Qué sensibilidad. Chrono Trigger, Marcio. Madre mía, pero estamos entre amigos, me encanta esto. Yo ahora digo, dice Hugo, pruebo mecánicas para el futuro. Muy bien. Los juegos como Stardew Valley, Naz, tienen Stardew Valley mucho que estudiar de ellos, ¿no? Cómo hago engagement con el usuario, cómo construyo historias, con una cosa tan sencilla como una granja. Hay un montón de juegos para sacar ideas, pero no podéis quedaros solamente en los juegos. Tenéis, por supuesto, que investigar arquitecturas, leer mucho, disfrutar mucho, y luego algo que de verdad es fundamental, tenéis que estudiar, ¿vale? Porque la diferencia es esa, ir en la universidad, formaros y aprender a pensar el videojuego, porque vais a notar que, aunque pueda parecer veces que no, que con un tutorial de algo aprendo, estudiar me ayuda a aprender a pensar mejor. Y os lo digo por experiencia, yo soy doctor, me he doctorado, o sea, he ido hasta el final y pienso mejor las cosas. Y por último, una cosita más para acabar, y a modo de tal, luego si queréis, ahora me hacéis preguntas en estos 15 minutos que quedan. No únicamente todo es ya lo que estamos viendo. Mirad, no voy a hacer spoilers de estos otros personajes. ¿Los reconocéis? Son los de, el de la izquierda es Soler, Tastora, y el de la derecha es el Racing Nombre. Dos personajes que a mí me parecen sublimes. Les tengo un cariño a los dos absolutamente fascinante. Estos dos personajes no te cuentan nada nunca de su vida. Son personajes que
aprendes de ellos, es que mirad el grado de poética que tiene el videojuego. Te encuentras a Solaire de Astora cuando tú estás recorriendo un mundo hostil, una arquitectura con muchos tintes románicos, muy oscura, muy terrible, muy bélica, y te encuentras de repente a un guerrero que en lugar de estar con la espada sacada para atacarte, está en una atalaya mirando al sol. Y te lo encuentras y te recibe con cariño. Entonces, eso es la poética del videojuego y de cómo únicamente modelar a un personaje en una acción tan sencilla como esta me habla del sol en contraste con la arquitectura, con los mensajes que hemos visto y con la necesidad de un bálsamo. Y luego mirad, por ejemplo, la idea del rey sin nombre al otro lado, ¿no? Cómo me está contando a la vez con el trabajo del modelado, de las ropas que hablábamos, del personaje. Mirad los símbolos, ¿no? Podemos comparar incluso al rey sin nombre que veíamos antes con ideas del matrimonio en Norfini con la ropa, ¿no? Antes decíamos, Dios mío, la ropa, ¿no? La ropa de la mujer, verde, ostentosa, las coronas, las ropas. Si vosotros os la veis directamente a este rey sin nombre, ¿qué le vais a ver? Un pelo largo, recuerda que nos dice que lleva mucho tiempo donde está encerrado. Los rostros viejos, o sea, que nos dicen que es un no muerto, que le queda poca vida, pero mantiene la corona, todavía tiene su orgullo y no se quita su ropa de guerrero aunque esté ajada. ¿Os dais cuenta la cantidad de cosas que nos cuenta simples imágenes colocadas en los lugares correctos? Y nada, por mi parte, nada más. Estudiad, sed felices, jugad, leed mucho y ahora si queréis, me hacéis las preguntas que queráis. Muchas gracias a todos. Carmen, yo ya he acabado, ¿eh? Sí, ya Ya veo podría que hacer... has acabado. Y Claro. bueno, entramos en la ronda de preguntas, que podéis preguntar lo que se os ocurra, las dudas que podáis tener, los puntos de partida que os ha dado Adrián para introduciros en el mundo de la animación y el desarrollo de videojuegos. Aquí tenemos una primera pregunta. Marcio, pues muchas gracias. Bueno, a mí siempre me gustó mucho leer y siempre me gustó mucho dibujar, entonces el videojuego fue como un camino natural que llegó a mi vida y me gustó, pero el momento en el que decidí dedicarme profesionalmente al videojuego y a investigarlo, a estudiar estas cuestiones que os estoy contando, fue con un videojuego que jugué con 8 años. Lo recuerdo porque le tengo mucho cariño, se llamaba Soleil de Mega Drive, un pequeño JRPG que yo le tengo un gran cariño, porque controlas a un personaje que es un guerrero, que su sueño es ser como el héroe, ¿no? Ser una persona que, como su héroe, acaba con los monstruos, los mata, rescata a la persona que ama y avanza, ¿no? Y hay un momento del juego que yo ahí me quedé, como el videojuego es algo en lo que quiero trabajar, que de repente un hechizo te convierte a ti en monstruo. Y de repente el héroe que tú tanto admirabas te persigue a ti para matarte. Y como monstruo, huyes, porque no puedes hacer nada más que huir, y te refugias en una pequeña gruta. Y en esa gruta aparecen monstruos como tú y un monstruo como tú, pero más mayor. Y el juego te revela que es tu madre. Y tu madre te dice, no entiendo por qué los humanos nos persiguen y nos matan solo por ser diferentes. Y yo desde ese momento, que cuando lo cuento me emociono, porque fue un momento de locura, fue como, wow. Y desde entonces estoy aquí muy involucrado en los videojuegos. Seguro que vosotros tenéis momentos similares con otros juegos, porque son los momentos clic que hacen que esto sea algo que no nos puede dejar. Dice Naz, ¿podemos hablar un poco más de desarrollo de personajes? Naz, no te entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Desde la escritura? ¿Desde cómo trabajamos con ellos? Lo normal, si me preguntas, Naz, cómo se trabaja, tú empiezas con una idea original que se te puede ocurrir. Por ejemplo, imagínate, Naz, que no tenemos ideas, estamos secos, jugamos, leemos, estudiamos, y de repente surge una idea. No tengáis nunca miedo de que surjan ideas como copia, imitación o inspiración de otras. Porque si no. O sea, por ejemplo, Hollow Knight, ¿cuánto ha inspirado? Mario Bros, ¿cuánto ha inspirado, no? Tiramos de ahí del hilo. Y es interesante que abráis una celda, dice Marcio, ¿no? ¿Cuántos juegos? Es decir, no tengáis nunca miedo de copiar. Porque es que además el arte se basa justamente, el arte inspira y el arte nos ayuda, ¿no? Una vez que tengáis esa idea, ese personaje en vuestra cabeza, yo os recomiendo, en función de vuestras capacidades, si sois buenos dibujando, que cojáis un blog. Yo tengo blogs de dibujos llenos de personajes. O abráis una hoja de texto y empecéis a escribir a ese personaje, describirlo. Y poco a poco veréis cómo ese personaje empieza a aparecer en vuestra cabeza, empieza a adquirir una personalidad que va a ser siempre partes de vosotros mismos, esa parte más egoísta tuya, esa parte más cariñosa. Al final los personajes que vais a escribir y que vais a construir van a tener siempre partes de vosotros, escribidlos. Y no tengáis miedo a empezar a escribir parte de la historia, a empezar a pensar en su familia y empezar poco a poco a avanzar de esa manera, ¿no?
Luego depende mucho lo que os digo, vuestras propias capacidades. Hay personas que lo que hacen es que cuando tienen estos personajes empiezan a hacer, en la fase de blocking, empiezan a hacer ya pequeños modelados para probar con las mecánicas cómo funcionan. O si no, estos personajes acaban detallándolos mucho más tarde, ¿no? Y luego a nivel de crearlos, siempre es un poco igual. Hacemos concept art y del concept art lo pasamos, que es un dibujo que podemos hacer de cualquier manera, lo pasamos a ZBrush, a Blender o a Maya y ahí los modelamos. Intentamos siempre modelarlos que tengan baja carga poligonal si hacemos juegos independientes, y luego una vez que están estos creados, los pasamos a Unreal o a Unity, en función del motor de videojuegos que vais a usar. Y ahí empezamos, y ahí seguimos con el trabajo todo poco a poco. Pero depende mucho cómo queréis trabajar con ellos. Y luego siempre una cosa que es importante, el personaje que creéis hay que ser flexible porque va a cambiar, va a madurar con vosotros y se va a convertir en uno de vuestros mejores amigos o de vuestros peores enemigos. Pero eso es un poco el flujo de proceso cuando creamos desarrollo de personajes. Eduardo, me preguntas, ¿cómo se trabaja el doblaje para los personajes? Bueno, pues es un trabajo, Eduardo, que a día de hoy es bastante precario. Se trabaja por tomas y lo que hacen es que se le pasa a los dobladores, actores de doblaje, se les pasa directamente el texto que tienen que decir. Pero ellos nunca van a ver la imagen. Ellos lo que ven es la onda que modula la intensidad de la voz. Y en base a eso trabajan. Y se hace, evidentemente, para poder impedir que se filtre información a la prensa de cómo va a ser el videojuego. Por eso a veces cuando en videojuegos vemos como a veces la voz no acaba de encajar o hay pequeños problemas justamente por esto. Me pregunta Hugo, yo quisiera saber su opinión de cómo lore Shadow of the Colossus a los jugadores. Hugo, invítame una cerveza y lo comentamos en un bar porque eso me da para un podcast entero, ¿no? Shadow of the Colossus es un videojuego que es poesía. Más que transmitir su lore, te transmite la soledad de Wanda, ¿no? De cómo tiene que hacer un sacrificio muy grande, matar a mucha gente sin saber que son dioses o no, para salvar a alguien que él quiere mucho, pero que es una única persona. Entonces, la gracia de Shadow of the Colossus, más que un lore, es transmitir su emoción. A veces el lore no vale para transmitir una historia, sino para transmitir un sentimiento, ¿no? Y justamente lo que jugamos, lo que sentimos, es lo que nos consigue hacer Shadow of the Colossus. Se vacía el mundo, un mundo habitado solo por los colosos, seres majestuosos. Al principio, vemos como enemigos, luego como dioses, y al final, y con esa escala mecánica y vacíos, como nos transmite su lore. Mójica me dice, buenas tardes, gracias por la plática. De verdad, gracias a vosotros por vuestro tiempo. Agradezco un montón. Tenemos todos una vida muy ocupada y que os hayáis estado conmigo, vuestras 35 personas, hablando de esto, me apasiona. Somos pocos los locos de esto y me gusta mucho que nos juntemos. Dice, ¿cuáles son los mayores desafíos en el desarrollo de un videojuego que ha enfrentado y qué consejos daría para resolverlos? Y otra pregunta, ¿cómo podría alguien salir del bloqueo creativo cuando es demasiado intenso y no puede encontrar una salida? La primera pregunta que me haces depende. A día de hoy, el mayor desafío en el desarrollo de un videojuego es la visibilidad de vuestro videojuego, ¿vale? ¿Por qué? Al día salen 100 videojuegos al día en Steam. 100 videojuegos al día y uno es el vuestro, ¿ok? ¿Os acordáis que os comentaba al principio de esta charla que es que el lore genere comunidad? Jamás hagáis un videojuego sin empezar a generar comunidad desde el minuto 1, creando grupos de Discord, metiendo a beta testers, planteando early access e investigando mucho el mercado. Importantísima esa parte, ¿vale? Ese es a día de hoy el mayor desafío que hay. Otro desafío importante, coordinar los equipos. Son equipos muy grandes. Y luego escalar el proyecto. Importantísimo que vuestros proyectos estén bien escalados. Cuando escaléis el proyecto y lo pongáis en una hoja de papel, hagáis un pipeline, hagáis lo que queráis, pensad siempre que si pensáis que vais a tardar un año, vais a tardar 2 o 3. Siempre duplicad el tiempo. Y al final vais a dar cuenta, que es lo que se enseña en la universidad, que todas estas cosas que a veces pensamos, lo peor para el desarrollo es la programación. No, lo peor es lo otro, lo que no entiendo. La parte de publishing, la parte de comunicación, la parte de diseñar para poder, ¿vale? Dice, y luego, ¿cómo podéis salir del bloqueo creativo? Cada uno tiene su técnica. Yo me ducho. Yo, en las duchas, revivo. Otras técnicas, ver a tomarte una cerveza con alguien, pero sobre todo respirar. El bloqueo creativo, por lo menos en mi caso, se produce cuando llevo trabajando mucho tiempo seguido. Y cuando tengas bloqueo creativo intenso de videojuegos, mírate una película, vete a un museo, da un paseo, vete a otro arte diferente al videojuego y verás cómo de repente llegan ideas nuevas. Yo os lo digo de verdad, para hacer videojuegos hay que estudiar, por supuesto, Internaciones, el mejor.
universidad top, pero consumid cine como si hubiera un mañana, leed libros a lo loco. Los bloqueos creativos se curan así. Javi, no, como digo, muchas gracias a vosotros. Dice Denis, con la licenciatura de realización en animación 3D puedo aprender a crear mi videojuego. Denis, aprenderás algo mejor, que es especializarte en algo. Mira, crear un videojuego en realidad no es tan complicado como estaba contando. Al final, Unity, Unreal dejan herramientas para que puedas trabajar bien. Lo que es importante es que te especialices en algo. Tú a través de trabajar con animación 3D vas a poder manejar los motores principales de creación de personajes 3D y su implementación en los propios motores. Esa es una parte que si la haces bien, luego lo otro, por supuesto, son cosas que se van viendo en el grado, porque para algo estamos en un grado, pero que siempre vas a poder reforzar. Pero por supuesto, al final la idea, el objetivo de todo esto es que sepas cómo participar en la creación de un videojuego, pero sobre todo que te especialices, que tengas un perfil especializado. Es importante que tengáis perfiles muy especializados en el videojuego, ¿vale? Por eso, un grado en animación 3D, no un grado en animación 3D os permite tocar muchas partes del videojuego, porque si habéis visto, vais a tocar narrativa, diseño de escenarios, diseño de personajes y todo lo que estamos viendo. Más preguntas. Tenemos 3 minutos. ¿Alguna más? Yo solo quería agradecerle por el tiempo, la verdad que estuvo una charla muy interesante. Preguntar si la grabación va a estar disponible para poder volver a verla. Eso ya, Sí, Carmen. la vamos a publicar. Una vez que tengamos la grabación, la publicaremos. De igual forma, como tenía, va a estar en la web de Internaciones y es posible que os hagamos llegar la información al correo también. Ok, perfecto. Bueno, Y solo para también como que meter de mis pensamientos, es dale, que al dale. final el lore también es bien importante porque acerca a los jugadores al juego y también Ujú, crea un sentimiento de importancia ujú. que hace que los jugadores estén más comprometidos, ¿verdad? Sin duda, engagement, cuando lo llamamos, el nivel de compromiso y de fidelización con el mundo. Crea rejugabilidad, es importante esto, ¿no? Y me alegro que hayas disfrutado la charla y justamente lo hayas visto así porque creo que es, al final, lo que has comentado es el resumen de todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Lore? Por lo que has contado, porque queremos que, ahora que sean tantos juegos, 100 al día, ¿sabéis la barbaridad que es eso? Queremos que cuando alguien se compre mi juego, lo ame y lo recomiende a otra persona, y eso Lore ayuda a hacerlo. ¿Más ¿Alguna otra cosillas? pregunta en el último minuto? Yo solo agradecerle su tiempo, la verdad que es algo que a mí me inspira en poder lograr unos objetivos que tenía pendientes. Ahorita voy a desempolvar ese libro de dibujo y a sacar las polillas de la cabeza para empezar un proyecto, ¿no? Yo les agradezco su tiempo a los dos. A por ello. Vas a ver que es algo muy satisfactorio. Y hay industria y lugar para trabajar. Eso es. Bueno, ya estaríamos, Bueno, Carmen. sí, si no hay otra pregunta, agradeceros a todos haber participado en esta charla y a Adrián por introducirnos en los detalles del lore y de su aplicación en el diseño de videojuegos y de la animación 3D. Muchas gracias a todos. Como comentaba al inicio, todos los meses vamos a tener un conjunto de charlas de la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arte en Internaciones, así que os invitamos para las próximas charlas. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz Feliz tarde. tarde, gracias. Gracias a A Ok, vosotros. gracias por vosotros. todo. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.